Caso de ultrasonido. Se tiene un modelo generado con un transmisor que emite señales para conseguir una imagen con el rebote, pasando por el gel de glicerina, luego tejido blando, que sería el músculo o grasa, tejido rígido, que vendría correspondiendo al hueso, nuevamente tejido blando, y luego el aire que está detrás de la espalda de la persona. En el simulador se estima el grosor de cada medio, la densidad y la velocidad del sonido, y además se simula el tiempo de eco medio en cada uno de estos medios. Con esto se calcula la diferencia del tiempo, entregándonos el tiempo total del pulso en los medios, que vendría siendo lo que tarda en ir y volver. Y luego con la fórmula de duración del camino único se calcula cuánto se demora en un solo sentido. Luego para las impedancias, con la fórmula de impedancias se logra calcular la del medio 1 y el medio 5, que corresponden al gel y al aire, ya que tenemos la velocidad y la densidad de cada uno. Luego en los factores de amplitud sacados del simulador, y estas tres fórmulas se calcula el resto de las impedancias, que son las del medio 2, 3 y 4. Al comparar los resultados con los datos obtenidos en el simulador, podemos observar que existe una poca o nula diferencia. Luego, la velocidad del sonido se calcula con la fórmula de impedancia, y teniendo las impedancias calculadas recién y las densidades de cada uno de los medios, comparamos nuevamente los valores simulados con los calculados y observamos que se aprecia una mínima variación. Luego, para las distancias, se sacan las distancias con la fórmula de velocidad de la onda, que relaciona el tiempo de tránsito y la velocidad. Si comparamos lo simulado con lo calculado, también podemos ver que la diferencia es mínima. Para las transmisiones, el factor de transmisión es la diferencia de impedancia en cada medio. Cuando hay una diferencia pequeña, la onda pasa mucho más fácilmente, y esto se ve reflejado en un coeficiente mucho mayor, que se aprecia, por ejemplo, del medio 1 al 2 y del 3 al 2. Pero si la diferencia es mucha, costará que pase la onda, y por ello el coeficiente es pequeño, como se muestra, por ejemplo, aquí del medio 4 al 5, que nos da un valor muy pequeño. Luego, para la reflexión, tenemos que el factor de reflexión se comporta de una manera completamente opuesta a lo señalado anteriormente con las transmisiones, porque aquí una diferencia de impedancias favorece la reflexión y por lo tanto el coeficiente es mayor, como se nota aquí en el caso 4 ante 5. Y finalmente, para las amplitudes, son básicamente el camino recorrido por la onda a medida que se pasa de un medio a otro, siguiendo el camino esquematizado que se ve aquí. Se tiene la amplitud transmitida, que se calcula mediante esta fórmula, y que vendría siendo cuando va de un medio a otro, como se puede ver aquí, que está pasando de un medio a otro. Y luego tenemos la amplitud reflejada, que se calcula mediante esta fórmula, y es cuando rebota dentro de un mismo medio. Por ejemplo, también tenemos un caso especial, que es el caso de la amplitud 10, que nos da negativo. Esto es porque la señal pasa de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad, lo que genera una impedancia negativa. Por lo tanto, la resistencia que existe también es diferente, y además el coeficiente de reflexión es negativo, y por ende la amplitud también va a ser negativa.